Hola mis amados hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y vamos a compartir un maravilloso tema de parte de Dios que se encuentra en el Salmo 51, 1:13. Pero primero vamos a orar, amantísimo Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira que vamos a compartir tu santa y bendita palabra, Señor, sé tú hablando a nuestra vida, Padre Celestial, que tú nos ayudes, Señor, a ser humilde, Padre Celestial, a reconocer nuestros errores delante de ti, Padre Celestial, a reconocer que tú eres un Dios grande y todopoderoso, Padre Celestial, misericordioso, compasivo, que busca salvar que nuestras almas sean salvas, Padre Celestial. Pero sabemos, Padre Celestial, que el pecado causa división, Padre Celestial, entre tú, Padre Celestial, y nosotros, que tú nos ayudes, Padre Celestial, a que tengamos un arrepentimiento, Padre Celestial, pero que sea de todo corazón y que nos lleve a apartarnos de ello, Padre Celestial, para buscar y agradarte, Padre Celestial, y que no haya división entre tú y nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y este tema lleva como título, ¿cuál es el arrepentimiento que Dios quiere de mí? Como base bíblica, como ya le mencioné, estaré leyendo el Salmo 51, 1:13, estaré leyendo la versión TLA y la palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús, que dice así: Dios mío, tú eres todo bondad, ten compasión de mí, tú eres muy compasivo, no tema en cuanto a mi pecado. Quítame toda mi maldad y quítame todo mi pecado. Sé muy bien que soy pecador y sé muy bien que he pecado. A ti, solo a ti he ofendido, he hecho lo malo ante tu propia cara. Tiene toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. Tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. Tú quieres que yo sea sincero, por eso me diste sabiduría. Quítame la mancha del pecado y quedaré limpio. Lávame de todo mi ser y quedaré más blanco que la nieve. Ya me hiciste sufrir mucho, devuélveme la felicidad. No te fije en mi maldad, ni tome en cuenta mi pecado. Dios mío, no me deje tener malo pensamiento, cambia todo mi ser. No me aparte de ti, no me quite de tu Santo Espíritu. Dame tu ayuda y tu apoyo, enséñame a ser obediente y así volveré a ser feliz. A los pecadores le diré que deben obedecerte y cambiar su manera de vivir. Entonces aquí podemos ver primeramente cómo David está reconociendo que Dios es un Dios misericordioso y compasivo. Que Dios, a pesar de que es un Dios todopoderoso, no es un Dios arrogante ni nada de eso. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios que se alegra de la maldad ni del castigo, ni se alegra de castigarnos a nosotros. Ahora, Dios dice que el hijo que ama y corrige. ¿Por qué? Porque sabe que la única forma de que nosotros podemos cambiar es cuando nosotros entendemos que separados de Dios nada podemos hacer y que el pecado causa división entre nosotros y Dios. Entonces, ¿cómo dice el Señor en su palabra que las bendiciones del Señor son las que enriquece y no añaden tristeza? Ahora, ¿cómo el Señor va a traer bendición a nosotros? Va a traer paz cuando el pecado, nosotros hemos hecho división por culpa de nuestro pecado, de nuestra desobediencia, de hacer lo malo delante de Dios. Y todo esto lo podemos ver que David está reconociendo que ha fallado delante de Dios, que es un Dios santo. ¿Pero por qué? Porque David falló. Y todo esto viene a causa del pecado que cometió con Betsabé
y el profeta haberlo reprendido por culpa del pecado, de haber ofendido a Dios. Y él sabía que las consecuencias iban a venir. Pero aquí hay algo muy importante que es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y por lo cual el Señor dejó esta enseñanza en la Biblia. Dios no saca aquellos errores que cometen sus siervos, no. Y aquí está hablando de David, aquel que tenía el corazón conforme a de Dios. ¿Por qué Dios dice que David le agradaba el corazón de David? Y tenía el corazón conforme a de. Porque David, a pesar de ser rey, era alguien que se humillaba delante de Dios. Era alguien que reconocía su pecado y que no lo encubría. Y aquí podemos ver cómo él dice claramente: quítame toda mi maldad y quítame todo mi pecado. ¿Qué está haciendo? Reconociendo que tiene un error y que este error causa división, causa tristeza al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se aparta de él. Y dice: sé muy bien que soy un pecador y sé muy bien que he pecado. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros entendamos que Dios es un Dios perdonador, pero es cuando nosotros aprendemos a humillarnos delante de Dios, como hizo David, a reconocer nuestro pecado y a confesarlo delante de Dios. Y por esto el Señor dice en su palabra: más que confiese su pecado, alcanzará misericordia, más que lo encubra, va a venir consecuencias. ¿Por qué? Porque hay una separación de pecado y de Dios. Y esto fue lo que pasó en la cruz con Jesucristo, que él dijo: Padre, ¿por qué me ha abandonado? No, por culpa del pecado de nosotros, Dios se tuvo que separar de él por un momento. Pero no fue que él lo abandonó, no. Es solamente hasta que pasara ese momento de pecado en el cual él tendría que morir, y que era una profecía que se tenía que cumplir. Pero todo eso es por culpa del pecado. Pero lo más importante es que David, a pesar de que era rey, digamos que como rey podía hacer lo que él quisiera, no, él sabía que había alguien que era más rey que él, y que separado de él no podía hacer absolutamente nada. Porque sin él, digamos, no podía tener salud, no podía tener paz, ni podía dormir tranquilo. ¿Por qué? Porque las bendiciones del Señor son las que enriquecen. Entonces, de nada le sirve a él que fuera rey cuando Dios no estuviera con él por culpa del pecado, cuando Dios estuviera lejos de él. ¿Y qué fue lo que pasó con Saúl? Por culpa del pecado. Él no quiso ser humilde y pensó que a pesar de que era rey, Dios tenía que hacer lo que quisiera. Cuando ni siquiera Jesucristo fue arrogante, sino que siempre fue humilde. Nunca dijo que había que adorarle o servirle. No, él siempre dijo: al único que hay que adorar y servirle es a Dios. Entonces aquí podemos ver un Saúl que fue orgulloso, arrogante, que pensó que porque era rey, como que Dios tenía que hacer lo que quisiera. No, pero aquí podemos ver un David todo lo contrario, y por lo cual a Dios le agradó. Prefirió Dios a David antes que a sus hermanos, porque David tenía un corazón conforme a de Dios, que sabía que había uno que es más rey que él, y en el cual él tiene que humillarse. Y que así como los 24 ancianos frotan su corona delante de Dios, él también tenía que hacerlo. Entonces, esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Por lo cual el Señor le agrada cuando nosotros nos humillamos delante de él, reconocemos que somos pecadores desde nuestro nacimiento, como aquí David lo está reconociendo. Que no encubramos nuestra falta, nuestro pecado delante de Dios. Solo a ti te he ofendido, he hecho lo malo delante de tu propia cara. Tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. Pero ¿cuántos de nosotros buscamos una excusa para seguir pecando? Buscamos culpable, así como hizo Adán y Eva, que le echaron la culpa. En otras palabras, le quisieron echar la culpa a Dios, porque ¿quién fue que lo creó a ellos? ¿Quién fue que creó a Satanás? Fue Dios que lo creó a ellos. Entonces, cuando ellos dicen: no, mira, la mujer que me diste y
y Eva no fue la serpiente, le están echando la culpa a Dios. Entonces, lo peor que nosotros podemos hacer es querer encubrir nuestro pecado delante de un Dios que lo ve y lo sabe todo y que sabe lo que nosotros vayamos a decir mucho antes de que nosotros lo digamos. Entonces, este es el arrepentimiento que Dios quiere de cada uno de nosotros, que como David no tratemos de engañar a Dios, porque dice claramente que de Dios nadie se burla, que no nos engañemos. Entonces, aquí podemos ver por qué Dios le agradaba el corazón de David. Porque a pesar de que era rey era rey, él se humillaba y le pedía perdón a Dios reconociendo, mira, yo reconozco que ni siquiera merezco tu perdón. Pero yo sé que tú eres un Dios misericordioso, compasivo y que ama cuando nosotros reconocemos nuestro pecado y nos humillamos delante de ti. Pero esto no se queda ahí, sino que el Señor quiere que nosotros nos apartemos, y por eso dice, el que encubre su pecado no prosperará, más que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia de Dios. Que así como David, nosotros reconozcamos nuestro pecado, pero que nos apartemos de ello, que no nos quedemos solamente, perdóname Señor, pero siguiendo con el mismo pecado, porque así como nosotros no nos gustaría, digamos, que una persona de labios nos esté diciendo, mira, perdóname, pero en su corazón no hay un verdadero arrepentimiento y lo sigue haciendo, estamos viendo que esta persona no es sincera y es una persona como de doble apariencia, que por delante de nosotros es una cosa, pero por detrás es otra. Pero con Dios la cosa es diferente. ¿Por qué motivo? Porque nosotros no podemos engañar a Dios. Dice claramente que Dios no puede ser burlado. Entonces, lo que nos engañamos somos nosotros mismos. No estamos engañando a Dios. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros busquemos una justificación así como hizo Saúl? Lo que estamos pidiendo somos nosotros. Lo que nos estamos engañando y creyendo que vamos a ser salvos, por eso somos nosotros. Lo que estamos pidiendo somos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento para que podamos ser salvos. Dios nos ama. El problema es cuando estamos jugando y queriendo engañar a Dios. Entonces ahí está el verdadero problema de nosotros. Tú quieres que yo sea sincero, por eso Miren qué maravilloso como dice David aquí. Tú quieres que yo sea sincero, por eso me diste sabiduría. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios ama cuando nosotros somos sinceros. Ahora pónganse a pensar en nosotros. A nosotros también nos gustaría que una persona que nosotros amamos, estimamos mucho, sea sincero con nosotros. Nos diga las cosas como son. Y nosotros la perdonamos. Y nos agrada, eso se siente agradable cuando tú tienes una persona que es sincera y te dice, mira, yo hice esto, perdóname, pero yo no lo vuelvo a hacer. Ahora, ¿qué pasa? Tú te sientes mal y te ofende, te entristece. Ahí ves que es una persona que no es sincera, que te pide perdón, pero realmente en su corazón no es un verdadero arrepentimiento. Esto es algo que se siente feo y desagradable si nos ponemos a reflexionar cómo nos sentiríamos nosotros. Entonces imagínense Dios que puede ver el corazón y nuestro pensamiento, cómo se siente. No, Dios lo dice, no, si eso es lo que tú quieres, Él se va a apartar de nosotros como hizo con el rey Saúl, que se apartó y se perdió, porque quiso ser más sabio que Dios. Quiso ser más sabio que aquel que da la sabiduría. Entonces es un error grande tener falta de humildad para no querer reconocer nuestros errores y no tener un corazón sincero delante de Dios. Eso sería algo feo. Queréis ser más sabio que aquí que está viendo todo y que todo está desnudo delante de Él. Entonces continúa diciendo, quítame la mancha del pecado y quedaré limpio. Lávame todo mi ser y quedaré más blanco que la nieve. Ya me hiciste sufrir mucho, devuélveme la felicidad. Aquí hay algo bien importante que el Señor quiere que nosotros tomemos en cuenta. Y es que entendamos que sin la ayuda de Dios nosotros no podemos nada.
Porque Dios sabe que nosotros somos seres humanos, pero que necesitamos de su ayuda. Ahora, ¿qué es lo que Él quiere? Él lo que quiere que nosotros entendamos esto, que separado de Él no podemos hacer nada. Y que, como dice Jesús, que nosotros debemos de velar y orar para no caer en tentación, pidiéndole así como está haciendo Saúl. Y esto, noten bien, estamos hablando del rey Saúl, un rey, digamos que tenía personas, servidores, sirvientes que tenían que arrodillarse delante de él. Entonces, esto es lo que Dios quiere que nosotros tomemos en cuenta. Que así como David se humillaba y se arrodillaba a pesar de que era un rey, y Dios amaba esto, Dios amaba a David por esto, porque a pesar de que era un rey, sabía que había uno más rey que él y que tenía que humillarse delante de él y que sabía que dependía de él, que David sabía que si estaba ahí era porque Dios lo había puesto ahí y que si estaba en esta tierra era porque sabía que Dios le dio la vida. Pero muchas veces nosotros ignoramos esto, siendo orgullosos, pensando que no necesitamos de Dios, pensando que nosotros somos autosuficientes, que estamos en esta tierra, que nosotros vamos a morir cuando nosotros queramos, que vamos a vivir los años que nosotros queramos. Entonces, es un error de nosotros. Muchas veces nosotros no queremos más sabios que Dios y pensamos que no necesitamos de Dios. Muchas veces nosotros queremos burlarnos de Dios, pensando como que Dios no lo ve todo y que no vamos a rendir cuenta delante de Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros entendamos que nosotros dependemos de Él, que estamos sobre esta tierra por su gracia y por su misericordia, pero que seamos agradecidos delante de Dios y que nos apartemos del pecado como hizo David, y que vio y entendió que también nuestro pecado, lo que nosotros haya sembrado, nosotros vamos a cosechar. Vamos a sufrir por culpa de nuestro pecado. Pero si nosotros lo confesamos, reconocemos que necesitamos de Dios, que dependemos de Dios, y nos humillamos reconociendo, Señor, como hizo David, mira mi pecado, mi ofensa, yo hice esto delante de ti, por favor perdóname. Dios tiene misericordia, pero es cuando nosotros decidimos apartarnos, porque este es el arrepentimiento que Dios quiere de cada uno de nosotros. Un arrepentimiento sincero, con humildad. Y siempre Jesús nos da el ejemplo. Aprendan de mí que yo soy manso, humilde de corazón. Y podemos ver a un Jesucristo que oraba delante de Dios. Entonces, si Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, oraba, el Señor también nos llama a orar a nosotros. ¿Para qué? Para que no caigamos en tentación. Entonces, algo que Dios quiere que nosotros entendamos y sepamos claramente es que nosotros estamos desnudos delante de Dios. Dios puede vernos en el baño, donde quiera que nosotros vayamos. Y eso lo dice clarito aquí en Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Por qué? Porque no hay nada encubierto debajo de la tierra que Dios no pueda ver, que Dios no sepa. Entonces, ¿qué causa el pecado? Si nosotros no nos arrepentimos y hacemos como David, como Saúl, buscamos una excusa para seguir pecando, para seguir haciendo lo malo, para seguir pensando, no, es que yo soy el rey y Dios tiene que hacer como lo que yo diga. La cosa no es así. Dice que Dios es el que pone y quita reyes. Y podemos ver ese maravilloso ejemplo con Nabucodonosor. Todo como Dios trató con Nabucodonosor, porque se creía autosuficiente. Decía, mira, me siento orgulloso de todo lo que yo he hecho con la obra de mi mano. No, y Dios le hizo ver que no es así. Él reconoció él mismo que Dios es el que quita y pone reyes, que estaba ahí porque Dios lo había puesto. Entonces, el pecado causa división e impide que Dios escuche nuestro clamor, nuestras oraciones cuando nosotros clamamos a Dios. Entonces,
podemos ver, lo primero que Jesús hacía para sanar a alguien enfermo era decirle, mira, tus pecados te son perdonados, vete y no peque más. Porque haciéndole reconocer y entender que vienen, van a cosechar lo que han sembrado, que van a tener desgracia, calamidad en su vida por culpa del pecado. Y por culpa de no querer reconocerlo, las cosas van a ponerse peor todavía. ¿Por qué? Porque si yo muero en pecado por ser orgulloso, por no querer reconocer cuál es el verdadero arrepentimiento que Dios quiere delante de mí, yo voy a perder mi salvación y mi vida eterna. Y no solo eso, sino que yo hago sufrir a mis seres queridos también, muchas veces por culpa de mi pecado, por culpa de mi egoísmo, de querer pensar en mí y de hacer lo que yo quiera, por culpa del pecado, por culpa de amar más la cosa mala que la buena y hacer a otro lo que a mí no me gustaría que me haga. Entonces, si yo no quiero que Dios siga habiendo división entre mí y Dios, yo tengo que ser humilde, reconocer mi pecado, humillarme delante de Dios y declarar mi pecado. Pero no solo eso, no solo quedarme ahí, sino como dice él, y el que se aparta alcanza misericordia de Dios. Así como nosotros nos gustaría que una persona fuera sincera y nos dijera, mira, yo sé que he hecho esto, pero yo no lo vuelvo a hacer. A usted le agradaría eso sinceramente. Pero ya cuando la persona lo vuelve a hacer, ya usted ve que esa persona no tiene palabra y la confianza se pierde. Ya no hay confianza. ¿Y qué usted va a querer hacer? Usted va a querer apartarse de esa persona y ya usted no la va a querer seguir escuchando, pues lo que habla es mentira, lo que habla no es verdad. De labio dice una cosa, pero con sus hechos lo está negando, dice otra, está demostrando que no es una persona sincera. ¿Y qué usted va a hacer? Usted va a querer alejarse de esa persona. Entonces, esto es lo que Dios nos está diciendo aquí. Pero vuestras iniquidades han hecho división, causan división. Cuando nosotros no somos sinceros, decimos, mira, perdóname, por favor, perdóname. Pero yo sigo cometiendo iniquidades, sigo siendo infiel, sigo mintiendo, sigo ocultando cosas. Eso causa iniquidades y causa división. División entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Asimismo, cuando una persona no es sincera, no es honesta, por delante te dice una cosa, pero por detrás está haciendo otra, ¿qué usted hace? Usted ya no la quiere escuchar, ya usted quiere alejarse de esa persona, porque usted ve que no es honesta, que no es sincera. Entonces, esto mismo es lo que provoca el pecado, cuando nosotros, a pesar de que le pedimos perdón a Dios, pero lo seguimos cometiendo, causa división y causa que el Señor aparte de nosotros su rostro para no querer escucharnos. Entonces, podemos ver como nos dice el Señor en Hebreos 4:13, nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuenta. Claramente no está diciendo en otras palabras cómo ustedes quieren esconder su pecado de aquel que ha creado todo. En otras palabras, no está diciendo, para Dios, para mí no hay nada oculto, porque yo lo creé todo. Entonces, ¿cómo ustedes pueden intentar querer ocultar su pecado ante aquel a quien tiene que rendir cuenta? ¿Qué no quiere decir con eso? No, yo lo que quiero es que ustedes sean sinceros y se aparten de su mal camino, de sus iniquidades. ¿Por qué? Porque yo no me alegro de que ustedes se pierdan. Hasta tal punto que envía a mi único hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y muchos dicen, no, mira, ¿cuántas veces yo he escuchado que Dios, que Jesucristo viene? Más dice, no es que Dios ha tardado su promesa, sino que Él es paciente para que nadie se pierda, sino para que todos procedan al arrepentimiento, pero que sean sinceros y se aparten de su mal camino, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Así como usted ama a alguien, usted no quiere que esa persona le pase nada malo.
Dios nos ama tanto que Él es paciente para que nosotros aprendamos a ser humildes. Pero claro está, las consecuencias del pecado van a venir. Hasta que entendamos que lo que nos está viniendo es por culpa de nuestro orgullo, de nuestra soberbia y por querer ser más sabio de aquel que ha creado todo y que para Él no hay nada encubierto y que nosotros vamos a rendir cuenta. Pero Él quiere que nosotros seamos sinceros, seamos honestos y que entendamos que todo lo que nos acontece a nosotros es por culpa de nuestros pecados, que la desgracia es por culpa de nuestras iniquidades. Pero que Él quiere que nosotros seamos sinceros, nos arrepintamos de todo corazón, pero que nos apartemos de ello, que no solo nos quedemos, mira, perdóname, de labios para afuera, porque cuando yo hago eso, pido perdón, pero no tengo un arrepentimiento de todo corazón, yo estoy siendo egoísta, estoy siendo un hipócrita, sinceramente. ¿Por qué? Porque Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo, y para Dios no hay nada encubierto sobre esta tierra, absolutamente nada. Entonces, damos gracias al Señor por su bendita y santa palabra, y que nosotros podamos ver cuál es el arrepentimiento sincero que Dios quiere, que Dios verdaderamente quiere de cada uno de nosotros. Es que reconozcamos nuestros errores, que nos humillemos delante de Dios, que entendamos que para Él no hay nada encubierto, y que no tratemos de intentar ser más sabios que aquel que da la sabiduría, como hizo Saúl, como hicieron Adán y Eva, que quisieron ser más sabios que aquel que da la sabiduría. Pensaron que Dios no lo veía, cuando Dios sí lo vio, mucho antes de que ellos lo dijeran, que no quisieron ser sinceros, mucho antes de que ellos dijeran, no, mira, fue ella la culpable, fue ella. Dios ya lo sabía, pero Dios quiere ver lo sinceros que nosotros somos. Entonces, muchas veces nosotros hacemos pensar a las demás personas que son más sabios que nosotros, para ver qué tan ingenuos son, para ver qué sabiduría tienen, pero ya nosotros lo sabemos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esa persona? No, sencillamente nosotros nos apartamos, nos alejamos de esa persona, porque se quiere creer más sabio que nosotros y mucho más sabio que Dios. Entonces, así como nosotros nos apartamos de esas personas que quieren ser más sabios, fingen ser más sabios que nosotros, cuando ya nosotros sabemos lo que hay detrás de esa mentira, también Dios se aparta de nosotros. Lamentablemente, es algo muy triste y muy doloroso, porque muchas veces nosotros queremos encubrir nuestro pecado. Así como lo encubrimos de la persona, también queremos hacerlo con Dios. Pero Dios ya lo sabe. Pero Dios quiere que nosotros seamos sinceros. Y por eso dejó este maravilloso ejemplo de David, de aquel que tenía el corazón conforme a Dios, pero que alcanzó misericordia porque fue sincero, fue honesto, pero no solo se quedó ahí, sino más bien que se apartó. Entonces Dios tuvo misericordia de él y lo perdonó. Así que también nosotros busquemos complacer a Dios, siendo fiel, siendo honesto, teniendo un corazón sincero delante de Él, y que nosotros nos apartemos de nuestros pecados, de nuestras iniquidades, para que Dios tenga misericordia de nosotros y seamos bendecidos. Las bendiciones de Dios y la misericordia y la sangre de Jesucristo pueda cubrirnos, porque si no, lamentablemente, no vamos a tener misericordia. Dios no va a tener misericordia de nosotros. Dios tiene misericordia, pero es cuando nosotros aprendemos a valorar y apreciar el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y otra cosa muy importante que también Dios quiere es que así como nosotros anhelamos tener que Dios nos perdone, Dios llama también a que nosotros perdonemos a aquellos que nos piden perdón a nosotros. Porque dice claramente, si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas, Dios tampoco lo va a perdonar. ¿Por qué? Por esto vino Jesucristo, para dar su vida por nosotros, para que Dios tenga piedad y misericordia. Pero cuando nosotros tenemos un arrepentimiento sincero y buscamos hacer la voluntad de Dios, andar en obediencia delante de Él, siendo sincero, siendo transparente,
siendo como un cristal, como el agua cristalina delante de Dios. Que todos los demás puedan ver esa transparencia y esa semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de cada uno de nosotros. Así que Dios le bendiga, mis amados hermanos. Espero que esta palabra de parte de Dios sea de bendición y que el Señor nos ayude cada día más a tener el corazón conforme al de Dios. Así como David tenía un corazón conforme al de Dios, que también nos ayude a tener un corazón agradable delante de Él, sincero delante de sus ojos. Así que muchas bendiciones, mis amados hermanos. Dios le ama y no solo lo demuestra de labios, sino que lo demuestra con sus hechos, con sus acciones, dando su único hijo para que nosotros podamos ser salvos gracias a su amor y a su misericordia. Muchas bendiciones.